Mi hermano dudaba del embarazo de mi esposa, luego la aventó por las escaleras para verificar. Ahora mis padres lo protegen. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El positivo en la prueba de embarazo de Sofía no fue solo una rayita de color, fue como si el sol hubiera decidido salir de golpe después de la noche más larga y oscura de nuestras vidas. 5 años de doctores, de tratamientos que sonaban a plegarias desesperadas, de inyecciones que dolían más en el alma que en la piel y de 2 pérdidas que nos habían dejado con el corazón hecho trizas. Como un espejo roto en el suelo. Cada mes era una montaña rusa de esperanza y desilusión, y ya empezábamos a pensar que quizás el universo tenía otros planes para nosotros, unos donde la palabra papá o mamá no figurarían en nuestro guión personal. Por eso, cuando el doctor Ramírez, con esa sonrisa suya tan serena, nos confirmó que Sofía tenía ya casi 5 meses y que todo, esta vez sí, marchaba como un relojito suizo, sentí que me volvía el aire a los pulmones. Nicolás, o Nico, como ya le decíamos en susurros cuando nadie nos oía, era nuestro pequeño milagro, nuestro garbanzo de a libra, la prueba de que a veces, solo a veces, los sueños sí se cumplen. Decidimos, casi por cábala, por ese miedo supersticioso que te cala los huesos después de tanto golpe, mantenerlo en secreto un poquito más. Solo nosotros dos y el eco de su corazoncito en las ecografías, que Sofía guardaba como un tesoro en su buró. Queríamos proteger esa burbuja de felicidad, evitar las preguntas, las miradas compasivas si algo volvía a salir mal. Era nuestro secreto, nuestro pequeño pacto de amor y esperanza. Las noches se llenaban de planes susurrados al oído, de manos entrelazadas sobre el vientre de Sofía, imaginando cómo sería su risa, el color de sus ojos, si heredaría mi terquedad o la dulzura infinita de su madre. Pero mientras nosotros flotábamos en esa nube privada, la vida de mi hermano Javier parecía ir en picada libre. Javier siempre había sido la oveja negra, el artista incomprendido de la familia, con una facilidad pasmosa para meterse en problemas y una aún mayor para que mis padres se lo solucionaran. Su último gran proyecto había sido un bar supuestamente conceptual en la Roma Norte, uno de esos lugares con luces de neón y precios inflados que abrió con bombo y platillo, financiado, como no, con una generosa inversión de mis padres y préstamos de gente que ahora, según los chismes que corrían como pólvora en las sobremesas familiares, lo andaban buscando hasta debajo de las piedras. El changarro, obviamente, había tronado de forma escandalosa. Recuerdo ver alguna nota en un periodicucho amarillista local, con su foto mal tomada y titulares que hablaban de fraude y mala gestión. Javier, humillado y con una deuda que seguramente mis padres acabarían pagando, había regresado a vivir a su antigua habitación en casa de mis jefes. Cargando un humor de perros y una amargura que se le desbordaba por los poros. Yo, la verdad, sentía una mezcla extraña de lástima y, para qué negarlo, una pizca de ese hartazgo que se acumula con los años. Javier siempre había tenido una especie de competencia silenciosa conmigo. Yo era el ingeniero, el estable, el que no arriesgaba, según él. Él era el creativo, el visionario, aunque sus visiones casi siempre terminaran en descalabros financieros que, al final, repercutían en la tranquilidad de todos. Mis padres, en su afán de protegerlo, de evitarle sufrimientos, habían cultivado sin querer esa envidia, esa sensación de Javier de que el mundo, y especialmente yo, le debíamos algo. Siempre minimizaban sus errores, es que Javi es muy sensible, no lo entienden, tuvo mala suerte, mientras que mis pequeños logros eran, para él, una afrenta personal. Un miércoles por la tarde sonó el teléfono. Era mi madre, con esa voz melosa que usaba cuando quería pedir algo que sabía me costaría trabajo. Mijito, ¿cómo estás? Oye, tu papá y yo estábamos pensando, este sábado vamos a hacer una parrillada aquí en la casa, algo tranquilo, para levantarle el ánimo a tu hermano. Anda muy cabizbajo el pobre. Suspiré. Ya me la sabía. Mamá, no sé. Sofía no se ha sentido muy bien estos días, muchas náuseas, y la verdad, ay, Mateo,
por favor. Solo un ratito. Para que vea que lo apoyamos, que no está solo. Le va a hacer bien verte, convivir. Además, tu tía Elena va a venir, y pregunta mucho por ustedes. La presión. La eterna presión familiar. Sofía, desde el otro lado de la sala, me hizo una seña de como quieras, pero preferiría que no. Pero yo sabía que si no íbamos, mi madre me lo estaría echando en cara durante semanas. Está bien, mamá, cedí finalmente. Iremos un rato. Para hacer acto de presencia. Colgué y miré a Sofía. Solo un par de horas, mi amor. Entramos, saludamos, y nos vamos antes de que empiece el drama. Ella sonrió con resignación. Siempre hay drama cuando Javier está cerca. Y cuánta razón tenía. Llegamos a casa de mis padres el sábado pasado el mediodía. El olor a carbón y a carne asándose apenas lograba disimular la tensión que flotaba en el ambiente, una tensión casi palpable, de esas que se te pegan a la ropa. Había poca gente, algunos tíos con cara de compromiso, un par de primos que seguro habían sido arrastrados igual que nosotros, y 0 amigos de Javier, lo cual no me extrañó en lo más mínimo. Mi hermano estaba recargado en la barra improvisada que habían puesto junto al asador, con un vaso de whisky en la mano que ya se veía bastante agitado para la hora que era. Tenía esa sonrisa forzada, de quien se sabe observado, y cada 2 por 3 soltaba algún comentario sarcástico que nadie celebraba. Sofía, hermosa como siempre, llevaba un vestido floreado, holgado, que disimulaba con gracia la pancita que ya empezaba a ser evidente, al menos para ojos entrenados. Se aferraba a mi brazo, y yo sentía su incomodidad como si fuera mía. La música, un reggaetón estridente que seguramente había puesto Javier, taladraba los oídos y contribuía al ambiente de kermés forzada. Mi padre intentaba mantener la conversación a flote con chistes viejos, mientras mi madre iba y venía con platos, con esa sonrisa nerviosa de anfitriona que sabe que la fiesta no está prendiendo. Busqué con la mirada un rincón tranquilo para Sofía, lejos del humo de la parrilla y del epicentro del festejo. Apenas nos estábamos acomodando en unas sillas bajo la sombra de un naranjo cuando apareció mi tía Elena, efusiva y ruidosa como un torbellino. «Y sobrinos queridos, qué milagro verlos», exclamó mientras nos envolvía en uno de esos abrazos suyos que te sacan el aire. A Sofía le dio uno especialmente apretado. «Pero mira qué guapa estás, Sofi, qué luz traes en la cara, ¿no será que?», y soltó una risita cómplice, guiñándonos un ojo. Sentí un escalofrío. Traté de desviar la atención rápidamente. «Es el aire fresco, tía. Fuimos a Cuernavaca el fin de semana, ya sabes, a relajarnos un poco». Pero mi tía Elena nunca fue fácil de despistar. Era de esas personas que tienen un radar para los secretos. Fijó su mirada en Sofía, en la forma casi imperceptible en que se cubría el vientre con el bolso, en ese brillo especial que, era cierto, tenía en los ojos. Vi el momento exacto en que su cerebro hizo clic. «Ay, Mateo, a mí no me engañas tan fácil», dijo, bajando la voz, pero con una sonrisa que iba de oreja a oreja. Se inclinó hacia Sofía. «Esa pancita no es de gordura por los buenos restaurantes de Cuerna, ¿verdad, mijita? Tú estás esperando bebé». Sofía y yo nos miramos con pánico disimulado. El corazón me empezó a latir como loco. «Tía, por favor», susurró Sofía, con una mezcla de súplica y vergüenza. «Todavía no queríamos, es que, SHHH, no digan nada», nos interrumpió la tía, con un dedo en los labios y una expresión de conspiradora. «Su secreto está a salvo conmigo, por ahora». Pero sus ojos brillaban con una emoción que no auguraba nada bueno para nuestro secreto. El plan era, como dije, aguantar un par de horas y escabullirnos. Pero la tía Elena, con la información hirviendo en su interior y probablemente un par de tequilas ya haciendo efecto, porque mi padre, en su afán de alegrar el ambiente, no paraba de ofrecer rondas, no pudo contenerse. Sofía se había sentado un momento porque empezó a sentirse un poco mareada, probablemente por el calor y el olor a grasa. Mi tía se sentó a su lado, haciéndole plática. Yo estaba distraído intentando ayudar a mi padre con unas pinzas rebeldes en el asador. De repente, escuché el tintineo inconfundible de una cuchara contra un vaso.
Giré la cabeza y vi a mi tía Elena de pie, en el centro del pequeño patio, con una sonrisa triunfal. Familia, familia, un momentito de atención, por favor, gritó con una voz que silenció hasta los grillos. Quiero que todos levantemos nuestros vasos y brindemos por una noticia que me llena el corazón de alegría, una noticia maravillosa que estos dos tortolitos nos tenían muy guardadita. Todas las miradas se clavaron en ella, y luego, como si siguieran un hilo invisible, se dirigieron hacia nosotros. Sentí como me subía la sangre a la cara. Resulta que mi sobrino Mateo y mi queridísima Sofía nos van a hacer tíos y abuelos de nuevo. Sí, señores, vamos a tener un nuevo bebé en la familia. Muchas felicidades, muchachos. Un silencio de un par de segundos, de esos que se sienten eternos, y luego el estallido. Exclamaciones, aplausos, gritos de salud. La bomba de mi tía Elena había estallado con la fuerza de un petardo en una biblioteca. De un segundo a otro, la parrillada tristona que se suponía era para consolar a Javier se transformó, como por arte de magia negra para él, en la celebración improvisada de nuestro futuro hijo. Todos, absolutamente todos, se volcaron sobre nosotros. Mi madre lloraba de emoción mientras abrazaba a Sofía con una fuerza que temí la fuera a romper. Mi padre, con los ojos brillantes, me daba palmadas en la espalda que resonaban como truenos. Los tíos y primos nos rodeaban, acribillándonos a preguntas, y para cuando nace, ya saben si va a ser niño o niña, qué emoción, otro más para el equipo de fútbol. Consejos no solicitados empezaron a llover como granizo en primavera. En medio de ese remolino de abrazos y felicitaciones forzadas, porque, seamos honestos, la noticia nos había caído como balde de agua fría en cuanto a la forma, busqué con la mirada a Javier. Lo encontré en el mismo rincón donde lo había dejado, junto a la barra improvisada, pero su postura había cambiado drásticamente. Ya no era el anfitrión cínico y ligeramente divertido, ahora era una estatua de furia contenida. Tenía la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a quebrar los dientes, y la copa de whisky, que había rellenado quién sabe cuántas veces, temblaba visiblemente en su mano. Su momento, ese patético intento de demostrar que aún podía congregar a la familia a su alrededor, aunque fuera para compartir sus penas, le había sido brutalmente, irrevocablemente, arrebatado. Y el culpable, a sus ojos, era yo. Siempre yo. Sintiéndome extrañamente culpable, aunque la revelación no había sido ni remotamente mi idea, me zafé como pude del círculo de felicitaciones y me acerqué a él. Carlos, mi mejor amigo, que había llegado un poco tarde pero justo a tiempo para el anuncio, me siguió con la mirada, con una expresión de cuidado con ese güey. Javier, empecé, con la voz un poco ahogada. De verdad, hermano, lo siento muchísimo. No teníamos la menor intención de que esto se supiera así. La tía Elena, pues ya sabes cómo es, se le adelantó la emoción. Javier levantó la vista lentamente, y sus ojos, inyectados en sangre por el alcohol y la rabia, me taladraron. Soltó una risa seca, sin una pizca de alegría. La tía Elena, no me vengas con mamadas, Mateo, escupió las palabras, y el olor a alcohol rancio me golpeó en la cara. Siempre es lo mismo contigo, cabrón, siempre tienes que ser el puto centro de atención, no podías esperarte, ¿o qué? Tenías que venir a restregarme tu pinche felicidad en mi peor momento, claro. Como para ti todo es tan fácil. Su voz, aunque no gritaba, tenía un filo que cortaba el aire. El trabajo perfecto, la esposa perfecta, la casita perfecta y ahora el bebé perfecto para completar tu estampa de familia feliz. Mientras yo, y se golpeó el pecho con la mano libre, estoy aquí, tratando de juntar los pedazos de mi vida, y vienes tú a echarme más tierra encima. Javier, no es así, te lo juro, intenté defenderme, pero era como hablarle a una pared. Cállate, me interrumpió. No quiero oír tus excusas baratas. Ya me arruinaste la tarde. O lo que quedaba de ella. Dio un trago largo a su vaso y se volteó, dándome la espalda. Algunos familiares, los más cercanos al drama, habían bajado la voz y nos miraban de reojo. El ambiente festivo se había cuarteado, dejando al descubierto la tensión subyacente. Mi tía Elena, por cierto, había desaparecido convenientemente de la escena, segaramente sintiendo la que se había armado. Sofía,
pálida y con una mano discretamente apoyada en su vientre, se acercó a mí. Sus ojos reflejaban la misma angustia que yo sentía. «Vámonos, Mateo», me susurró. «Por favor, no me siento nada bien. Este ambiente no es bueno para el bebé ni para mí». Asentí. No había nada más que hacer allí. Intenté despedirme de mis padres, quienes, aunque visiblemente incómodos por el exabrupto de Javier, parecían más preocupados por tratar de minimizar el daño a la fiesta que por la evidente hostilidad de su hijo menor hacia nosotros. «Ya se le pasará, está sensible», dijo mi madre, como si eso justificara algo. Qué equivocada estaba. Aquello apenas era el comienzo. Con la decisión de irnos ya tomada, y sintiendo las miradas curiosas y preocupadas de los pocos invitados que quedaban clavadas en nuestra espalda, tomé a Sofía suavemente del brazo. Nuestro plan era simple, una retirada discreta, sin más aspavientos, y dejar que la tormenta Javier se disipara sola, o que mis padres lidiaran con ella como siempre lo habían hecho. Pero Javier, al parecer, no había terminado con nosotros. Justo cuando llegábamos a los escalones del porche, esos 4 o 5 peldaños de cantera que separaban la terraza del jardín, su figura se materializó frente a nosotros, bloqueándonos el paso como un mal presagio. Estaba más ebrio que antes, si eso era posible, con los ojos desorbitados y una sonrisa torcida que no auguraba nada bueno. «Tan rápido se van los reyes de la fiesta», arrastró las palabras, con un sarcasmo que goteaba veneno. Su aliento, una mezcla pestilente de alcohol y bilis, casi me hace retroceder. ¿O es que a la princesita ya se le bajó el azúcar después de soltar su bombita y acaparar toda la atención? Su mirada lasciva se posó en Sofía, recorriéndola de arriba abajo de una forma que me heló la sangre. «Javier, por favor, quítate de en medio». «Sofía no se siente bien, nos tenemos que ir», dije, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro sentía un nudo de aprensión. Coloqué una mano protectora sobre el hombro de Sofía, quien se encogió ligeramente detrás de mí. Él soltó una carcajada desagradable. «¿No se siente bien, pobrecita, o será que todo es puro cuento, eh?» Se acercó un paso más, invadiendo nuestro espacio personal. Su voz bajó a un susurro conspirador, pero cargado de malicia. «Porque contigo nunca se sabe, hermanito. Igual y esto del embarazo es otra de tus jugaditas maestras para que todos te tengan lástima o te admiren más, capaz que hasta es un pinche cojín lo que trae ahí adentro». Y señaló el vientre de Sofía con un gesto obsceno de la cabeza. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Sentí como la rabia me subía por el cuerpo como lava hirviendo. «Ya basta, Javier», grité, esta vez sin poder contenerme. «Estás borracho y estás diciendo puras pendejadas, hazte a un lado o te juro que...». «¿O qué, me vas a pegar, Mateo?», me retó, con los ojos brillantes de una excitación malsana. Se tambaleó ligeramente, pero se mantuvo firme en su sitio. «Pues órale, atrévete, pero antes quiero ver con mis propios ojos si es cierto eso que andan pregonando o si es otro de tus malditos shows para joderle la vida a los demás». La discusión se había salido de control. Vi de reojo a mi padre haciendo ademán de acercarse desde el fondo del jardín, pero estaba demasiado lejos, demasiado lento. Don Joaquín, el vecino de la casa de al lado, un señor mayor y usualmente muy discreto, estaba regando sus rosales y nos miraba por encima de la barda con una expresión de alarma. Javier, en un arrebato de furia irracional, completamente cegado por el alcohol y sus demonios internos, gritó con todas sus fuerzas: «Pues vamos a ver qué tan real es tu teatrito, cabrones». Y entonces sucedió. Fue tan rápido, tan brutal, que apenas tuve tiempo de procesarlo. No empujó directamente a Sofía, no al principio. Su movimiento fue dirigido hacia mí. Con una fuerza sorprendente para su estado, me dio un empellón brutal en el pecho. Yo estaba justo al borde del primer escalón, tratando instintivamente de cubrir a Sofía, que estaba ligeramente detrás y a un lado mío, preparándose para bajar. Perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron en la cantera. En una fracción de segundo, mi instinto fue tratar de agarrarme de algo, de cualquier cosa. Mis manos buscaron a tientas, y una de ellas se aferró al brazo de Sofía en un intento desesperado por no caer. Pero mi peso, mi movimiento brusco,
la desestabilizaron a ella también. O quizás el empujón de Javier, en su torpeza ebria, alcanzó a rozarla. El resultado fue catastrófico. Sofía soltó un grito ahogado, sus ojos se abrieron con una expresión de terror puro, y la vi perder el equilibrio. Rodó. Rodó por esos malditos 4 escalones, que en ese instante me parecieron un precipicio. Grité su nombre, un sonido desgarrado que salió desde lo más profundo de mi ser. En un acto reflejo, intenté lanzarme para detener su caída, para interponerme entre su cuerpo y el duro suelo de piedra. No sé si lo logré del todo. Sentí un impacto brutal en mi muñeca derecha cuando choqué contra la barandilla de hierro forjado, un dolor agudo, como una descarga eléctrica, seguido de un crujido espantoso que resonó en mis oídos por encima de los gritos y la confusión. Y luego, el caos. El mundo se detuvo por un instante y luego se precipitó en una vorágine de gritos y pánico. Sofía yacía al pie de las escaleras, hecha un ovillo, gimiendo de dolor, con ambas manos instintivamente abrazando su vientre. Vi un hilo de sangre oscura resbalando por su rodilla raspada contra la piedra, pero el terror que me atenazaba no era por ese rasguño superficial, sino por la vida que llevaba dentro, por nuestro Nicolás. Mi propia muñeca derecha era un amasijo de dolor punzante, hinchándose visiblemente, pero en ese momento era lo de menos. Me arrastré hacia ella, ignorando las protestas de mis huesos. Sofía, mi amor, Sofía, balbuceaba, con la voz rota. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas y un miedo que jamás olvidaré. La música se había cortado de tajo. Los pocos invitados que quedaban se arremolinaron a nuestro alrededor, sus caras una mezcla de horror y confusión. Javier estaba paralizado en lo alto de las escaleras, pálido como un muerto, con una expresión de shock que rápidamente dio paso a un pánico culpable cuando vio la magnitud de lo que había provocado. Mi padre fue el primero en llegar junto a nosotros, con mi madre pisándole los talones, soltando un alarido que parecía rasgar el aire. «¿Pero qué hiciste, animal?», le rugió mi padre a Javier, la cara desencajada por la furia y la incredulidad. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos una condena genuina hacia su hijo menor. Yo, entre lágrimas de rabia y un miedo helado que me calaba hasta el tuétano, apenas podía articular palabra. Él la empujó, este imbécil la aventó, logré gritar, señalando a Javier con mi mano izquierda, la única que me respondía. Javier empezó a balbucear incoherencias. No, yo no, fue un accidente, ella se tropezó, estábamos discutiendo, pero yo no la toqué directamente. Una sarta de mentiras cobardes que solo encendieron más mi furia. Carlos, mi amigo, que había presenciado la última parte de la agresión, reaccionó con una rapidez que le agradeceré toda la vida. Mientras mi padre seguía gritándole a Javier y mi madre lloraba desconsoladamente junto a Sofía, Carlos sacó su celular. «Voy a llamar al 911», anunció con voz firme, y empezó a dar nuestra dirección. Luego, con una lucidez asombrosa en medio del caos, y recordé después que se lo pedí en un susurro ahogado, empezó a tomar fotos discretas con su teléfono, Sofía en el suelo, mi muñeca que ya parecía una berenjena. El estado lamentable y alterado de Javier, los escalones. Evidencia. Bendita evidencia. Don Joaquín, el vecino, se asomó completamente por encima de la barda. «Yo vi todo», gritó con una voz sorprendentemente fuerte para su edad. «Ese muchacho la agredió, primero al joven y luego la señora cayó». Sus palabras fueron como un bálsamo en medio de la locura, una confirmación de que no estaba imaginando cosas. La espera de la ambulancia fue una tortura. Cada segundo se estiraba como chicle. Yo no me separé de Sofía, susurrándole que todo estaría bien, que nuestro bebé era fuerte, aunque yo mismo estaba aterrorizado. Le acariciaba la frente, le apartaba el pelo de la cara, intentando transmitirle una calma que no sentía. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, su profesionalismo fue un alivio. Inmovilizaron a Sofía con extremo cuidado, le colocaron un collarín por precaución y la subieron a la camilla. Insistí en acompañarla en la ambulancia, mostrando mi propia muñeca deformada. Un paramédico me la examinó rápidamente y me colocó una férula temporal con una venda. «Parece fractura, amigo», dijo con seriedad.
El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa de sirenas y rezos silenciosos. Ya en urgencias, nos separaron. A Sofía se la llevaron de inmediato para hacerle todo tipo de pruebas, ultrasonidos de emergencia, revisiones. La angustia de no saber, de esperar noticias detrás de una puerta cerrada, es uno de los peores tormentos. Los padres de Sofía, don Raúl y doña Isabel, llegaron al hospital hechos una furia, con los ojos encendidos de preocupación. Apenas me vieron, doña Isabel corrió a abrazarme, mientras don Raúl, siempre más pragmático, empezó a preguntar por los detalles de lo ocurrido. Le conté todo, la agresión, el empujón, la caída. Su rostro se endureció con cada palabra. Fue él quien, con una calma que yo no poseía en ese momento, me dijo: Mateo, antes de que lleguen tus padres y empiecen con sus cosas, creo que deberías hablar con un amigo mío que es abogado. Solo para que sepas bien qué terreno estás pisando y cuáles son tus derechos y los de Sofía. Asentí, agradecido por su sensatez. Poco después, aparecieron mis padres. Sus caras eran un poema. Preocupación, sí, pero también una sombra de vergüenza. ¿Fastidio? Cuando empecé a relatarles la brutalidad de Javier, la forma en que había insultado y luego agredido a Sofía, vi cómo la expresión de mi madre comenzaba a transformarse. La preocupación por Sofía parecía dar paso a una incipiente defensa de Javier. Ay, hijito, pero seguro Javier no quería, tú sabes cómo se pone cuando bebe. Estaba muy afectado por lo de su negocio. Sentí una punzada fría en el pecho. Las primeras grietas de la traición comenzaban a mostrarse. El doctor Ramírez, el mismo que nos había dado la noticia del embarazo de Sofía meses atrás, salió finalmente del área de urgencias con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria que no auguraba nada bueno. Don Raúl, doña Isabel y yo nos levantamos como resortes. Familia, comenzó el doctor, y su tono era grave. Sofía está estable, pero la caída fue considerable. Tiene una fractura de tobillo izquierdo. Es una fractura limpia pero requerirá cirugía y varias semanas de yeso y rehabilitación. Además, múltiples contusiones y un esguince cervical leve. Le hemos hecho todos los estudios pertinentes al bebé. Hizo una pausa que nos pareció una eternidad. Por ahora, y quiero subrayar por ahora, el bebé parece estar bien. El monitoreo fetal no muestra signos de sufrimiento agudo y la placenta está en su sitio. Sin embargo, fue un golpe muy fuerte y hay un riesgo considerable de complicaciones, incluyendo parto prematuro. Vamos a ingresarla y mantenerla en observación y reposo absoluto durante al menos 48 a 72 horas para ver cómo evoluciona. Es crucial que evite cualquier tipo de estrés. Un suspiro colectivo de alivio, aunque teñido de una profunda angustia por el por ahora y el riesgo considerable. El doctor luego se dirigió a mí. Y en cuanto a usted, Mateo, la radiografía confirma una fractura del escafoides en la muñeca derecha. Es una fractura complicada que requerirá inmovilización con yeso por al menos 6 u 8 semanas, y posible rehabilitación posterior. Asentí, el dolor de la muñeca era un recordatorio constante de la brutalidad de Javier. Apenas se retiró el doctor Ramírez, mis padres, que habían llegado mientras esperábamos noticias, se acercaron. Mi madre tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero su llanto, me di cuenta con una punzada de amargura, no era solo por Sofía o por mí. Mateo, hijo, qué barbaridad, qué susto tan horrible, comenzó mi padre, con un tono que intentaba ser conciliador. Tu madre y yo estamos destrozados. Pobrecita Sofía, y tú también con tu mano. Papá, mamá, los interrumpí, la voz fría y cargada de una rabia que apenas podía contener. Voy a denunciar a Javier. Lo que hizo no tiene nombre. Casi mata a mi esposa y a mi hijo. Esto no se va a quedar así. La reacción fue instantánea. La cara de mi madre se descompuso. No, Mateo, por el amor de Dios, ¿cómo se te ocurre?, exclamó, con un hilo de voz que rápidamente se convirtió en un sollozo agudo. No puedes denunciar a tu propio hermano, le vas a arruinar la vida. Ya bastante tiene con el fracaso de su negocio, con la vergüenza. Está destrozado, no para de llorar. Que él está destrozado, repliqué, incrédulo. Y Sofía,
y nuestro hijo, que ahora mismo está en riesgo por su culpa, y mi mano, que me va a tener incapacitado semanas, eso no importa. Mi padre intervino, con esa severidad que usaba cuando creía tener la razón absoluta. Mateo, entiende una cosa. Javier cometió un error, un terrible error, sí. Estaba bebido, fuera de sí, no medía sus palabras ni sus actos. Pero es tu hermano. Y la familia, hijo, la familia se apoya en las buenas y en las malas, no se destruye con denuncias y escándalos públicos. Apoyarse, repetí, sintiendo como la incredulidad daba paso a una furia helada. Apoyar a quien insultó a mi esposa, dudó de mi hijo, y luego la agredió físicamente hasta mandarla al hospital, ese es su concepto de apoyo familiar, papá. Porque el mío es proteger a mi esposa y a mi hijo de cualquier amenaza, incluso si esa amenaza lleva mi propia sangre. Don Raúl, que había permanecido en silencio pero con una expresión de creciente indignación, dio un paso al frente. Con todo respeto, Arturo, Elena, se dirigió a mis padres, creo que no están viendo la gravedad de la situación. Lo que hizo Javier no fue un errorcito de borracho. Fue una agresión deliberada y con consecuencias que pudieron ser fatales. Mateo tiene todo el derecho, y yo diría que la obligación, de buscar justicia. Mi madre lo miró como si hubiera blasfemado. Pero es que una denuncia lo marcaría para siempre, no conseguiría trabajo, tendría antecedentes penales, es nuestro hijo, Elena no lo entendería. Fue entonces cuando mi padre soltó la amenaza, con una frialdad que me partió el alma. Escúchame bien, Mateo. Si insistes en esta locura de denunciar a tu hermano, si decides armar este circo y manchar el nombre de la familia, olvídate de que tienes padres. Olvídate de cualquier apoyo económico, moral, de lo que sea. Y ni se te ocurra pensar en herencias o futuras ayudas. Estarás solo en esto. Así que piénsalo muy, muy bien. A veces, en la vida, hay que saber perdonar y olvidar, aunque duela, por el bien mayor de la familia. Sus palabras cayeron como losas de hielo sobre mi corazón ya maltrecho. La traición era total, absoluta. En el momento en que más necesitaba a mis padres, en el momento en que debían estar de nuestro lado, protegiendo a la víctima, elegían al agresor. Elegían a Javier. Miré a don Raúl y a doña Isabel, quienes me observaban con una mezcla de compasión y rabia contenida hacia mis padres. Luego, llamé al abogado que don Raúl me había recomendado. Mientras marcaba su número, con la voz de mi padre resonando aún en mis oídos, supe que había tomado una decisión. Una decisión inquebrantable. Protegería a mi familia, a Sofía y a Nicolás, costara lo que costara. Incluso si eso significaba perder a la familia en la que había nacido. La conversación con el licenciado Paredes, el abogado amigo de don Raúl, fue como un faro en medio de la tormenta. Con una calma profesional y una claridad que agradecí infinitamente, me explicó los pormenores legales. Lo que Javier había hecho constituía, sin lugar a dudas, un delito de lesiones, agravado por el estado de embarazo de Sofía y el riesgo que había corrido nuestro hijo. Teníamos todas las de ganar en un juicio, pero me advirtió que los procesos legales eran lentos, costosos emocionalmente y que, tratándose de un familiar directo, la presión sería enorme. Mis padres, al enterarse de que había contactado a un abogado y que mi intención de denunciar a Javier era firme e irrevocable, cumplieron su amenaza al pie de la letra. Las llamadas cesaron. Mis mensajes no eran respondidos. Cuando logré hablar con mi madre un par de días después, solo recibí un torrente de reproches, acusaciones de ser un mal hijo, un traidor a la familia. Y la súplica desesperada de que recapacitara antes de destruirles la vida a todos. Luego, el silencio. Un silencio glacial, más doloroso que cualquier grito. Sofía, desde su cama de hospital, con el tobillo enyesado y el rostro pálido pero lleno de una determinación que me asombró, me tomó la mano, la izquierda, porque la derecha seguía siendo un bulto inútil, y me dijo, hazlo. Mateo. Haz lo que tengas que hacer. Por mí, por Nicolás, por nosotros. Esto no puede quedar impune. No es venganza, es justicia. Y es sentar un precedente para que ese hombre entienda que sus actos tienen consecuencias. Sus palabras fueron el empujón final que necesitaba.
Con el apoyo incondicional de mis suegros y de Carlos, quien se había convertido en mi sombra, ayudándome en todo, desde llevarme al hospital hasta lidiar con el seguro médico. Presenté la denuncia formal ante el Ministerio Público. El detective Serrano, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero perspicaces, tomó mi declaración con detalle. Le entregué las fotos que Carlos había tomado, los nombres de los testigos, incluyendo a don Joaquín, el vecino, quien acudió voluntariamente a ratificar su testimonio, describiendo con una precisión admirable la agresividad de Javier y el empujón. La noticia de la denuncia cayó como una bomba en la familia extendida. Se formaron bandos. Algunos tíos y primos, influenciados por la versión victimista que mis padres y Javier esparcían como veneno, que todo había sido un accidente magnificado por la mala entraña de Mateo. Que yo quería destruir a mi pobre hermano por envidia, me retiraron la palabra o me enviaban mensajes llenos de juicios y condenas veladas. Otros, afortunadamente los menos, entendieron la gravedad y nos ofrecieron su apoyo discreto. Fue mi tía Elena quien se convirtió en una aliada inesperada y sorprendentemente combativa. Atormentada por la culpa de haber sido la causante involuntaria de la revelación del embarazo en el peor momento posible, se presentó en el hospital unos días después de la agresión, con los ojos hinchados de llorar. Mateo, Sofía, no tienen idea de cuánto lo siento, nos dijo, con la voz quebrada. Fui una imprudente, una metiche, pero quiero que sepan que estoy con ustedes. Lo que hizo Javier no tiene justificación, y lo que están haciendo tus padres, Mateo, es una vergüenza. Nos contó cómo había tenido una discusión fortísima con mi madre, su propia hermana, defendiendo nuestro derecho a buscar justicia. Se ofreció a declarar, a contar todo lo que vio y oyó en la fiesta antes y después del incidente, la actitud hostil de Javier. Su apoyo, en medio de tanta traición, fue un pequeño bálsamo. Mientras tanto, mis padres no perdían el tiempo. Contrataron al licenciado Valdivia, un abogado penalista con fama de ser un tiburón, de esos que cobran fortunas por sacar de apuros a juniors culpables. La estrategia de Valdivia fue clara desde el principio: pintar a Javier como una víctima de las circunstancias, un joven atormentado por problemas personales que había cometido un error involuntario bajo los efectos del alcohol, y a nosotros como unos exagerados y rencorosos que buscaban una venganza desmedida. Intentaron, incluso, insinuar que Sofía había contribuido a su propia caída por ponerse en una situación de riesgo. Era repugnante. Carlos, mi fiel amigo, no se quedó de brazos cruzados. Preocupado por las artimañas legales y por si Javier intentaba alguna otra estupidez, se puso a investigar discretamente sobre el famoso bar fracasado. Habló con algunos ex empleados, con proveedores a los que Javier les había quedado a deber. Y lo que descubrió no nos sorprendió, pero sí nos dio más herramientas: un patrón de comportamiento irresponsable, de evasión de responsabilidades, de culpar a otros por sus errores. E incluso un par de testimonios sobre su carácter explosivo cuando se sentía presionado o contrariado. Información que, aunque quizás no fuera directamente relevante para el caso penal, sí pintaba un cuadro más completo de la personalidad de Javier para nosotros y, eventualmente, para el juez. Javier, por su parte, segaramente bien aleccionado por Valdivia, intentó una jugada. A través de un primo lejano, uno de esos que intentaban mantenerse neutrales, le hizo llegar un mensaje a Sofía, una supuesta carta de disculpa escrita de su puño y letra. La leímos juntos. Era una sarta de autocompasión, de excusas baratas, donde apenas se vislumbraba un atisbo de arrepentimiento genuino, más bien parecía un intento torpe de manipularla para que intercediera por él. Entiendo que estés molesta, decía una frase, pero yo también estoy sufriendo mucho con todo esto. Sofía la arrugó con asco y la tiró a la basura. El proceso fue una tortura. Peritajes médicos, declaraciones, careos, la incertidumbre. Meses de desgaste emocional, de noches en vela, de miedo a que la justicia fallara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día de la sentencia. Javier evitó la cárcel, en gran parte gracias a las maniobras de Valdivia y a ser considerado delincuente primario sin antecedentes penales registrados. Pero no se fue limpio. El juez lo encontró culpable de lesiones calificadas.
La sentencia, 2 años de libertad condicional, la obligación de asistir a terapia psicológica y a un programa de manejo de ira y control de adicciones durante al menos un año. Una orden de restricción estricta que le prohibía acercarse a menos de 200 metros de nosotros o intentar cualquier tipo de contacto, y el pago completo de todos los gastos médicos de Sofía y míos. Además de una multa considerable. Cuando escuchamos el veredicto, sentí una mezcla extraña de alivio y decepción. No iría a la cárcel, pero al menos habría consecuencias tangibles. Mis padres, que estaban presentes en la sala, salieron con el rostro desencajado, murmurando sobre la injusticia y la crueldad de la sentencia hacia su pobre e incomprendido hijo. Para ellos, Javier seguía siendo la víctima. Para nosotros, apenas comenzaba el largo camino de intentar sanar. Los meses que siguieron a la sentencia de Javier fueron una extraña mezcla de calma tensa y ansiedad subterránea. La orden de restricción nos daba una sensación de seguridad precaria. Sabíamos que un papel no siempre detiene a quien está decidido a hacer daño, pero al menos era una barrera legal. La terapia obligatoria de Javier era un hecho, pero Sofía y yo albergábamos serias dudas sobre su sinceridad o la efectividad que pudiera tener en alguien tan acostumbrado a no asumir sus responsabilidades. ¿Realmente estaría trabajando en sus problemas de ira y su evidente alcoholismo, o simplemente cumpliría con las sesiones para evitar mayores complicaciones legales? Era una pregunta que flotaba constantemente en el aire. Nos mudamos de departamento. Aunque el nuestro no tenía malos recuerdos directos, sentíamos la necesidad de un nuevo comienzo, un espacio que no estuviera contaminado por la sombra de lo ocurrido. Carlos y mis suegros nos ayudaron con la mudanza, convirtiendo lo que podría haber sido un proceso estresante en algo mucho más llevadero. Don Raúl, con su pragmatismo habitual, se encargó de instalar cerraduras de alta seguridad y un pequeño sistema de cámaras en la entrada del nuevo edificio, solo por si las moscas, dijo. Aunque todos sabíamos que era para darnos una capa extra de tranquilidad. Sofía se recuperaba lentamente de la fractura de tobillo. Las sesiones de fisioterapia eran dolorosas, pero ella las afrontaba con una valentía admirable, enfocada en estar fuerte para cuando llegara Nicolás. Mi muñeca también sanaba, aunque el dolor fantasma y la rigidez persistían, un recordatorio constante de esa tarde aciaga. Pero el verdadero desafío era la recuperación emocional. Las pesadillas eran frecuentes para Sofía, despertaba sobresaltada, reviviendo la caída, el miedo por el bebé. Yo intentaba ser su roca, escucharla, abrazarla, asegurarle que estábamos juntos en esto, pero por dentro, la procesión de rabia y tristeza seguía su curso. El silencio por parte de mis padres y Javier era total. Y aunque una parte de mí anhelaba algún tipo de acercamiento, una señal de arrepentimiento genuino por parte de mi hermano o una disculpa sincera de mis padres por su ceguera y su traición, otra parte, la más racional. Sabía que era mejor así. Cualquier contacto en ese momento solo reabriría heridas. Tía Elena era nuestro único vínculo con ese lado de la familia. Nos llamaba de vez en cuando, para saber cómo estábamos, para contarnos, con mucha discreción y algo de tristeza, que la relación con mi madre seguía tensa. Que mis padres estaban cada vez más aislados en su defensa a ultranza de Javier, culpando al mundo entero por sus desgracias. A veces, a través de ella, nos llegaban mensajes velados de mis padres, indirectas sobre la importancia de la familia, sobre el perdón. Intentos torpes de sondear si estaríamos dispuestos a recapacitar por el bien del nieto que venía en camino. Tía Elena, fiel a su promesa, nos transmitía los mensajes, pero siempre añadía, ustedes hagan lo que sientan que es mejor para su familia, sobrinos. No se dejen presionar. Y entonces, en medio de esa calma precaria, con el miedo aún acechando en los rincones pero con la esperanza floreciendo con cada patadita de Nicolás en el vientre de Sofía, llegó el día. Después de un parto que fue tenso pero, afortunadamente, sin complicaciones mayores, nació nuestro hijo. Nicolás. Un bebé hermoso, sano, llorón y perfecto. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, tan pequeño, tan vulnerable, sentí una oleada de amor tan inmensa, tan ferozmente protectora, que todas las demás emociones, la rabia, el dolor, la tristeza, parecieron encogerse, hacerse pequeñas e insignificantes ante la magnitud de ese milagro.
La alegría en la habitación del hospital era palpable, pero tenía un matiz agridulce. Estaban don Raúl y doña Isabel, llorando de felicidad, conmovidos hasta las lágrimas. Estaba Carlos, con una sonrisa de oreja a oreja, ya planeando enseñarle a patear un balón. Estaba tía Elena, con los ojos brillantes, sintiéndose quizás un poco redimida al compartir ese momento con nosotros. Pero faltaban ellos. Faltaban los otros abuelos, el otro tío. Y aunque en ese instante mi corazón rebosaba de felicidad por la llegada de Nicolás, una pequeña espina de tristeza se clavó en mi alma al pensar en la familia rota, en los lazos que quizás nunca podrían volver a unirse. Pero mirando a ese pequeño ser que dormía plácidamente en mis brazos, juré que nada ni nadie volvería a poner en peligro la paz y la seguridad de la nueva familia que acababa de nacer. Apenas una semana después de haber llegado a casa con Nicolás, cuando aún intentábamos descifrar el complejo lenguaje de sus llantos y nos movíamos por el departamento como zombis sonrientes por la falta de sueño. Sonó el timbre. Intercambié una mirada de extrañeza con Sofía. No esperábamos a nadie. Carlos había venido el día anterior y mis suegros planeaban visitarnos por la tarde. Con Nicolás dormido en su Moisés después de una toma maratónica, me acerqué a la puerta con cautela. Miré por la mirilla y sentí un vuelco en el estómago. Eran mis padres. Mi madre sostenía una enorme canasta envuelta en celofán azul, llena hasta el tope de juguetes, ropita y quién sabe cuántas cosas más. Mi padre, a su lado, esbozaba una sonrisa nerviosa, casi culpable. Abrí la puerta apenas una rendija, lo suficiente para que supieran que estaba allí, pero no tanto como para invitarlos a pasar. Un silencio incómodo se instaló durante unos segundos. Mateo, hijo, comenzó mi madre, con una voz melosa, casi un susurro, como si temiera despertar al bebé o, quizás, a la bestia que ella sabía había provocado. ¡Qué sorpresa! Bueno, no tanta. Supimos por tu tía Elena que ya nació mi nietecito. Hizo una pausa dramática, llevándose una mano al pecho. Y no podíamos esperar más para conocerlo, para felicitarte. Intentó esbozar una sonrisa, pero se le quedó a medio camino, convertida en una mueca extraña. Actuaba como si los últimos meses de silencio hostil, de amenazas y de un juicio doloroso no hubieran existido jamás. Detrás de mí, sentí la presencia de Sofía. Se acercó con paso lento, aún recuperándose, y se colocó a mi lado, su mirada firme y fría como el hielo. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. No los esperábamos. De hecho, después de todo lo que ha pasado, me sorprende que tengan el descaro de presentarse en nuestra puerta. Mi padre carraspeó, visiblemente incómodo. Mateo, por favor, no empieces. Entendemos que estés molesto. Pero es nuestro nieto. Sangre de nuestra sangre. Solo queremos conocerlo, traerle estos detallitos. Señaló la canasta como si fuera un salvoconducto. Mi madre aprovechó la pausa para intentar avanzar un paso, como si quisiera entrar por la fuerza de la costumbre. Mira, Mateo, sé que hemos tenido diferencias. Pero tu hermano Javier está muy arrepentido, de verdad. La terapia le está sirviendo muchísimo, ¿sabes? Incluso los doctores le diagnosticaron, un trastorno de control de impulsos, algo así, con episodios de depresión, por eso actuó como actuó aquella vez. No era él, hijo, estaba enfermo. Pero ya está mejorando, te lo aseguro. Y está deseando que todo esto se arregle para poder conocer a su sobrino. La sarta de excusas era tan predecible, tan burda, que casi me hizo reír. ¿Un trastorno? ¿Ahora resultaba que Javier era una pobre víctima de su propia mente? Además, continuó mi madre, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto de Estado, estuvimos hablando con un abogado, uno muy bueno, y nos dijo que, bueno, que los abuelos también tienen derechos, ¿sabes? Derecho a convivir con sus nietos. Ahí estaba. La verdadera intención detrás de la visita sorpresa y la canasta de regalos. No era arrepentimiento, no era un deseo genuino de enmendar las cosas. Era una táctica de presión, un intento de asalto emocional con una velada amenaza legal. Sofía, que había permanecido en silencio,
observándolos con una calma que me infundía fuerza, dio un paso al frente. Su voz, aunque suave, tenía un filo de acero. Señores, dijo, y la forma en que usó esa palabra, tan formal, tan distante, marcó una línea infranqueable. Agradecemos su preocupación y sus detallitos. Pero el supuesto diagnóstico de Javier, con todo respeto, nos tiene sin cuidado. Un diagnóstico no borra una agresión, no borra el miedo que me hizo pasar, ni el riesgo en el que puso a mi hijo. Y mucho menos borra la forma en que ustedes, sus padres, lo encubrieron, lo defendieron y nos amenazaron cuando decidimos buscar justicia. Hizo una pausa, mirándolos directamente a los ojos. Y sobre esos supuestos derechos de abuelos, de los que hablan, nuestro abogado, uno que sí vela por los intereses de las víctimas y no de los agresores, nos ha dejado muy en claro que, dadas las circunstancias de la agresión de Javier, su sentencia y la complicidad que ustedes mostraron, cualquier intento legal por su parte para forzar una convivencia sería no solo infructuoso, sino también una muestra más de su falta de respeto hacia nosotros y hacia el bienestar de Nicolás. Y créanme, no queremos someter a nuestro hijo a ese tipo de circo legal y emocional. Las caras de mis padres eran un poema. La sonrisa de mi madre se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de ofensa e incredulidad. Mi padre parecía haber encogido varios centímetros. No queremos sus regalos, añadí yo, con la voz firme. Y no queremos sus excusas. Lo que necesitamos de ustedes, lo que siempre necesitamos, fue apoyo y comprensión. Y nos dieron la espalda. La confianza, señores, está rota. Y me temo que es irreparable. Abrí un poco más la puerta, solo para dejarles claro el siguiente paso. Así que, por favor, les voy a pedir que se retiren. Y que respeten nuestra decisión de mantener la distancia. Es por la seguridad y, sobre todo, por la paz de nuestra nueva familia. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras no dichas, de todos los puentes quemados. La reacción de mis padres ante nuestra firmeza fue la que, en el fondo, esperaba. Mi madre, al ver que sus tácticas de manipulación emocional y sus veladas amenazas no surtían efecto, rompió a llorar. Un llanto ruidoso, teatral, lleno de autocompasión. Pero ¿cómo puedes ser tan cruel, Mateo? Somos tus padres, es tu sangre, ¿cómo puedes negarnos a nuestro propio nieto? Te vas a arrepentir de esto, te vas a quedar solo. Sus palabras eran dardos envenenados, buscando herir, buscando una última reacción, una fisura en nuestra resolución. Mi padre, por su parte, pasó de la sorpresa a la furia contenida. Su rostro se congestionó y dio un paso amenazante hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, Mateo, no tienes derecho a hacernos esto, somos una familia, y los problemas se arreglan, no se rompen los lazos de esta manera, nos vas a necesitar, tarde o temprano. Y entonces veremos quién se arrepiente. Su voz, aunque baja, vibraba con una ira impotente. Por un instante temí que intentara entrar por la fuerza, pero la mirada fría y decidida de Sofía, y quizás mi propia postura inamovible en el umbral, lo detuvieron. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, respondí con la mayor calma que pude reunir, aunque por dentro sentía un temblor. Por favor, váyanse. No hagan esto más difícil de lo que ya es. Se quedaron allí un momento más, como esperando un milagro, una señal de debilidad por nuestra parte que nunca llegó. Finalmente, mi padre tomó a mi madre del brazo, que seguía sollozando, y la arrastró casi a la fuerza lejos de nuestra puerta. La canasta de regalos quedó abandonada en el felpudo, como un símbolo de su intento fallido. Antes de dar la vuelta en el pasillo, mi padre me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de dolor, rabia y quizás, solo quizás, una diminuta chispa de derrota. Pagarás por esto, Mateo. La soledad es muy cabrona. Y desaparecieron. Cerré la puerta con suavidad, pero el sonido del cerrojo al pasar pareció resonar en todo el departamento. Un silencio pesado, denso, se instaló entre nosotros, roto solo por la respiración tranquila de Nicolás desde su Moisés. Sofía se recargó en mi hombro y yo la abracé con fuerza. Estábamos agotados, emocionalmente drenados, pero extrañamente en paz.
Habíamos defendido nuestra trinchera. Unos días después, aprovechando que Nicolás dormía una de sus largas siestas matutinas, organicé una pequeña reunión en casa. Nada ostentoso, solo algo íntimo. Vinieron don Raúl y doña Isabel, mis suegros, trayendo consigo esa calidez y ese apoyo incondicional que tanto habíamos necesitado. Llegó Carlos con su esposa, Laura, cargados con una lasaña casera que olía a gloria y con esa alegría contagiosa que siempre los caracterizaba. Y también vino mi tía Elena. Su presencia era agridulce. Nos contó, con tristeza pero sin rencor, que la discusión con mi madre, su hermana, había sido monumental después de que mis padres le relataran, a su manera, claro está, el desplante que les habíamos hecho. La relación entre ellas estaba prácticamente rota, pero mi tía se mantenía firme en su postura. Ustedes hicieron lo correcto, sobrinos, nos dijo, con una convicción que le agradecí en el alma. A veces, la familia que uno elige es más fuerte y más sana que la que nos toca por sangre. Esa tarde, mientras compartíamos la lasaña y unas cervezas, yo solo una, por aquello de las desveladas, y mientras Nicolás pasaba de brazo en brazo, recibiendo mimos y arrullos, miré a mi alrededor. Vi los rostros sonrientes de mis suegros, la complicidad en la mirada de Carlos, el cariño genuino de mi tía Elena, la paz en el semblante de Sofía mientras acunaba a nuestro hijo. Y entendí, con una claridad meridiana, las palabras de mi tía. Aquella era mi familia. La que habíamos elegido, la que nos había elegido. La que nos ofrecía amor sin condiciones, apoyo sin chantajes y respeto sin dobleces. Con la ayuda de Carlos, y siguiendo el consejo de don Raúl, revisamos y mejoramos las medidas de seguridad en el departamento. Cambiamos cerraduras, reforzamos la puerta, e incluso instalamos una cámara discreta en el pasillo exterior. No por paranoia, como bien dijo mi suegro, sino por simple y llana prudencia. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar la desesperación o la maldad de alguien que se siente acorralado o rechazado. Ahora, cuando miro a Nicolás dormir en su cuna, con esa placidez que solo tienen los inocentes, siento un amor que me desborda, una ternura que me hace querer ser el mejor hombre del mundo, el mejor padre. Pero también siento, de vez en cuando, una punzada de tristeza por esa otra familia, la de mi infancia, la que se rompió sin remedio. Me pregunto si Javier realmente estará cambiando, si la terapia le servirá de algo más que para tener una excusa ante mis padres. Me pregunto si mis padres alguna vez abrirán los ojos y entenderán la magnitud del daño que causaron, no solo a nosotros, sino a ellos mismos, al elegir el camino de la negación y la complicidad. No lo sé. Y quizás nunca lo sepa. Hay heridas que, por más que uno intente, tardan una eternidad en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacen del todo. La puerta a ese pasado está cerrada, y aunque a veces el viento de la nostalgia o la duda intenten abrirla una rendija, la vuelvo a cerrar con firmeza. Porque mi presente, mi futuro, está aquí, con Sofía, con Nicolás, con esta pequeña pero sólida familia que hemos construido sobre los cimientos del amor, el respeto y la verdad. Perdí una familia, sí, es cierto lo que dijo mi padre, aunque no en el sentido que él lo vaticinaba. Pero encontré la mía. Una más pequeña, quizás, pero infinitamente más valiosa. Y por ella, por esta familia que es mi refugio y mi fortaleza, estoy dispuesto a cerrar todas las puertas que haga falta y a construir todos los muros necesarios para protegerla. Porque al final del día, eso es lo único que realmente importa.